permítame un contacto con José de Jesús Rodríguez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios al Turismo de la Ciudad de México, la Concanaco. José, muchas gracias por permitirnos esta comunicación. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Pepe, muy buenas noches. Un placer saludarte a ti y a todo el auditorio. Gracias. Nos faltaba pasar lista con ustedes porque queremos una evaluación de lo ocurrido ayer, luego de la marcha con motivo de la 9º aniversario de la desaparición de los 43 normalistas. Más allá de lo político ya analizado, de todas sus vertientes políticas y demás, dinos desde el punto de vista a pie tierra, comercios, a los que ustedes representan, etcétera, ¿qué tienen que decir de esta marcha? Porque dimos cuenta también de destrozo y medio que se dio a lo largo del paso de la marcha. Así es, Pepe. Bueno, pues efectivamente, primero permíteme comentarte que nosotros somos una institución respetuosa de la libre manifestación, que inclusive podemos coincidir con los, digamos, con las demandas de estos manifestantes, pero lo que no podemos coincidir es con el daño en donde se pierden pues la legitimidad de esos derechos cuando afectan derechos de terceros. ¿Y de qué hablamos? Hablamos de 20 millones en pérdidas de los negocios que tuvieron que cerrar sus cortinas, y esto es en pérdidas en ventas. Pero tal vez lo más grave, estimado Pepe, es que las pérdidas por la afectación al patrimonio, es decir, los daños patrimoniales, ascienden a más ya en este momento de 30 millones de pesos. Cosa que sin duda alguna lo demandamos porque la autoridad está para resguardar y garantizar la integridad en primer término de las personas, pero también de su patrimonio. Y los comerciantes fueron afectados de manera muy profunda con este tipo de actos que la verdad de las cosas es que nos dañan y que dañan a la economía de la ciudad y que dañan a los trabajadores de estas empresas, particularmente muchas de ellas microempresas, que se vieron lastimadas en su patrimonio, estimado Pepe. Entonces, bueno, el reclamo es claro. Nosotros exigimos a la autoridad que cumpla con el principio para el que fue instituida la fuerza pública. No es posible que, además, genera frustración. Ellos estaban como testigos de los actos vandálicos, los cuales afectaron al comercio organizado de nuestra ciudad. Correcto. Ustedes demandan no reprimir, pero sí contener en este tipo de manifestaciones en defensa de los derechos legítimos de aquellos que se ganan la vida en los comercios que quedan, digamos, atravesados en el camino de las múltiples manifestaciones. No es la primera vez, ni será la última en que salen ustedes perjudicados, pero sí es el momento de alzar la voz con mucha energía ante las autoridades responsables, precisamente por estas consecuencias. Dinos rápidamente de los comercios afectados. Ayer dábamos cuenta de un restaurante, el Sonora Grill, dábamos cuenta, porque lo mostraba la imagen, de un rompedero de vidrios en algunas sucursales bancarias. En fin, dimos cuenta de varios hechos. ¿Qué fue lo más grave? Porque todo fue grave, pues, pero hubo algo más grave que otras cosas. Sí, Pepe, mira, lamentablemente todo va en proporción del tamaño del negocio. Todos los negocios, más de 1,000 negocios de 7,000 que están justamente en esta ruta, fueron afectados. Y cada quien en su proporción, inclusive negocios que tenían la cortina abajo, fueron violentadas estas cortinas e ingresaron y saquearon los negocios. Pero también lo que nos preocupa mucho y que tal vez fueron las mayores afectaciones, como tú bien lo dices, fue, por ejemplo, en un hotel que además es altamente conocido, donde está el Cardenal, y textualmente lo destrozaron los vidrios. También Sonora Grill, con una afectación de más de 4 millones de pesos, pero además dañaron a las personas, que eso es también lo que nos preocupa. Los colaboradores, los trabajadores que estaban defendiendo su fuente de trabajo, fueron vulnerados ante la presencia de las autoridades, con la opacidad de las autoridades, y es algo que no podemos permitir, estimado Pepe. También Ceibanco, por ejemplo, y también fueron afectados Oxxos, y fueron afectados una cantidad de negocios microempresarios que levantan su cortina y que hacen un esfuerzo para pues sostener a familias que son los trabajadores. Te quiero decir que nos parece increíble, y te voy a poner este ejemplo, Pepe, muy breve, si me lo permites. Cuando un ciudadano comete un acto involuntario, es decir, un accidente de tránsito, y dañas una banqueta o dañas un camellón o dañas un arbolito, te detienen y te consignan
y las autoridades, y te tratan como si fueras un delincuente, y a los delincuentes que estamos viendo que cometen estos actos vandálicos absolutamente con opacidad. Nosotros no pedimos, como bien lo dijiste, que los repriman, pero sin duda alguna sí que los contengan. Y si no hacemos esto ahora de manera clara, precisa y con una exigencia que nos corresponde por derecho, no estamos pidiendo nada extraordinario, pues viene la marcha del 2 de octubre y no sabemos qué va a pasar con el comercio justamente que está en esta ruta de la marcha. Es por eso, Pepe, que agradezco mucho la oportunidad de poder comunicarme contigo y poder expresar lo que el sector empresarial demanda a la autoridad. Correcto, José. Al mismo tiempo, supongo que no solamente es alzar la voz, sino también exigir el pago de responsabilidades, el pago de daños por los hechos ocurridos ante la negligencia de las autoridades, no para reprimir, no nos referimos a eso, concordamos plenamente, sino para contener lo que no se contuvo por temor a no tocar al bloque negro y a los violentos, ni con el pétalo o ni con el peso de una macana, ¿no? Exactamente. Y lo dices muy bien, Pepe. Efectivamente, nosotros estamos exigiendo, demandando a la autoridad que desde luego, haciendo un recuento de todos los daños que han sucedido, que pueda apoyar a estos comercios con alguna cantidad económica que permita resarcir los daños de los cuales fueron afectados, y que además esto es consecuencia de la opacidad de la autoridad, que justamente está para garantizar en primer término la integridad física y después el patrimonio de las personas. Hacemos la exigencia, pero también estamos acordando, y te lo quiero compartir, que por lo pronto para la próxima marcha, que será el 2 de octubre, puedan poner vallas que también garanticen la integridad de los inmuebles y de las personas que ahí colaboran, porque no vemos otra alternativa, apreciado Pepe, y lamentablemente estamos demandando esto. El Estado de Derecho es un principio fundamental de gobernabilidad, y lo que pedimos es justamente eso, que garanticen lo mínimo, que es el Estado de Derecho de los ciudadanos de la Ciudad de México, valga la redundancia. Te agradezco muchísimo, José de Jesús Rodríguez Cárdenas, que nos hayas permitido esta conversación. Yo me imagino que tus asociados, el comercio afectado, hablabas de más de 7,000 comercios afectados de manera directa e indirecta, habrán de poner una demanda contra el gobierno de la Ciudad de México por falta de responsabilidad, es decir, por falta de eficacia para garantizar lo que demanda la Constitución, que es proteger y brindar seguridad a la sociedad que así lo demanda. Así es, Pepe. Bueno, primero te quiero comentar que levantaron una demanda, desde luego con los ministerios públicos que corresponden, porque quieren hacer efectivos aquellos que tienen un seguro de sus mercancías y de sus inmuebles. Pero sin duda alguna la Cámara está para ello. Ellos nos han hablado en una cantidad importante, que son nuestros asociados, para exigir a la Cámara misma que asimismo la Cámara exija al gobierno que cumpla con sus responsabilidades y que de alguna u otra manera cubra los daños de los cuales fueron víctimas estos comercios, y estamos haciendo lo propio. Tenemos un excelente canal de comunicación con el gobierno de la Ciudad de México, también con las autoridades de seguridad ciudadana, pero sin duda alguna tenemos que pedirles, exigirles, coadyuvar con ellos para que estas situaciones primero no se vuelva a dar, y después para que sí se puedan cubrir los daños de los cuales fueron víctimas los comercios organizados de la Ciudad de México. Gracias por esta entrevista, como siempre, José. Que estés muy bien. Un abrazo, Pepe. Muchas gracias. Igualmente, gracias. Muy buenas noches. Es el presidente de la Concanaco Servitur, la Cámara Nacional de Comercio y Servicios al Turismo de la Ciudad de México, José de Jesús Rodríguez Cárdenas. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.